tema que Pedro Citón ha tocado en varias ocasiones. Incluso está invocando una sentencia de 1999. Pedro Citón con nosotros. Pedro, buenos días y bienvenido aquí a Next Noticias. Pedro, buenos días. Fernando, buenos días. A Sí, ver. Fernando, yo trato de hacer docencia Sí. a través de la jurisprudencia que ha creado el propio Tribunal Electoral. Ajá. Y dentro de esa docencia jurisprudencial me topo con una sentencia del año 99, de marzo del año 99, en donde a Mayín Correa, una perseguida política, Gerardo Solís le intentaba cercenar sus derechos políticos para aspirar a la alcaldía capitalina. En ese momento, el Tribunal Electoral desechó las pretensiones de Gerardo Solís, el fiscal electoral, y señaló una sentencia histórica. En esa sentencia histórica, ellos decían, palabras más, menos, que habían aberraciones jurídicas dentro de nuestro texto constitucional y nuestro texto legal que impedían una transparencia y una paridad en las elecciones nacionales, producto de que esas aberraciones tergiversaban precisamente la calidad de candidato de una persona que al final de cuentas, decía la sentencia, era el pueblo, era el soberano el que tenía que decir si ese candidato lo iba a representar en un puesto de elección popular o no. Pero no era a través de tecnicismos jurídicos, ni mucho menos a través de decisiones judiciales que se le impediría a esta población, a esta ciudadanía, a votar por su candidato. En ese fallo histórico, que me permite decirte algo, A ver. tanto ayer el abogado Márquez Amado como hoy Rodrigo Noriega cometen el hierro de afirmar que fue en el 94. No, ese fue otro caso también que se persiguió a Mayín Correa políticamente. Pero el caso emblemático es del año 99. Y en ese caso tiene grandes similitudes con el caso hoy de Ricardo Martinelli. Porque también está el caso de Ana Matilde Gómez, condenada por la Corte Suprema y que se le permite correr en el año 2014. Ese caso también tiene grandes similitudes con el de Ricardo Martinelli, te expreso por qué. Cuando a la señora Ana Matilde Gómez la permiten correr, la posición del Tribunal Electoral era que era una candidatura en firme. Como era una candidatura en firme, nadie la podía impugnar hasta tanto y cuando se finalizaran las elecciones y entonces se llevara a la proclamación. En la proclamación sí se podía o no pedir la inhabilitación de ella como candidata, porque ella sí tenía 4 años de inhabilitación de los derechos ciudadanos suspendidos. Ajá. En una sentencia judicial. Lo que salva a Ana Matilde Gómez es que a posteriori la Corte Suprema le reduce esos 4 años a 6 meses, y entonces ella le permiten correr. En el caso de Ricardo Martinelli es exactamente igual. Ayer precisamente el Tribunal Electoral decía que ya había el cierre del padrón electoral. Los que vamos a votar ya no nos pueden excluir del padrón electoral. Sí. Tenemos nuestros derechos ciudadanos vigentes. Es más, el término de impugnar a un candidato, por la razón que sea, como un candidato fijo, ya también pereció el día 11 de enero de este año, cuando el Tribunal Electoral decreta que en este momento todas las candidaturas están en firme de cara a mayo del 2024. ¿Qué sucede? Que hay una clara extramilitación y abuso de poder de parte del Tribunal Electoral al decidir que ellos van a esperar el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿qué sucede con ese fallo de casación que tiene que salir esta semana o las próximas? Que en el fallo original de la jueza Valoisa Martínez no existe la inhabilitación política para ejercer cargos públicos. Entonces, a Ricardo Martinelli no tiene ninguna inhabilitación para acceder a unas elecciones. Como bien apunta el abogado Alejandro Pérez, ya tendremos que ver, como lo vio en su momento
Ana Matilde Gómez si se proclama o no, luego de que gane o no las elecciones de mayo de 2024. Lo que le sucedió a Mayín Correa en el 99. Cuando ella pierde, nadie le impugna, porque no había ganado la curul. Pero lo que sí es cierto es que se le permitió correr. Entonces yo, basado en esos dos precedentes, esos dos claros precedentes que existen, afirmo que no se puede, aun a pesar de que se desestima el recurso de casación, no se puede sacar de la contienda a Ricardo Martinelli, porque la ley electoral, y espero que no la interpreten caprichosamente los magistrados del Tribunal Electoral como acostumbran a hacerlo, porque en este país hay dos códigos, sí, uno para el resto de los mortales y otro para Ricardo Martinelli, es que vengan a decirme a mí, es que nosotros podemos depurar el registro de electores y nosotros podemos depurar la lista de candidatos, cuando eso es falso. Y es falso porque la ley establece solo dos situaciones en las cuales el Tribunal Electoral puede en su momento declarar ausente el candidato principal. Es si hay una renuncia de ese candidato principal, que no es el caso, o si hay una muerte. En ningún otro caso del Tribunal, del Código Electoral, se prevé una situación de inhabilitación de funciones públicas, que no es el caso de Ricardo Martinelli, porque a Ricardo Martinelli se le debe aplicar el artículo 180 del Código de la Constitución Nacional, y eso es un requisito para ser programado, totalmente diferente. Y vuelvo y le repito, lo que quiero resaltar en este momento es que se pueden hacer interpretaciones turbias de la ley electoral, privativas y caprichosas, pero en estricto derecho lo que corresponde es respetar, como decía la sentencia del Tribunal Electoral del año 99, la voluntad soberana del pueblo. Que sea el pueblo el que decida mediante una votación popular y directa, de manera transparente, quién serán sus representantes en los diversos órganos del Estado. Pero ¿a dónde sabes? El gran problema de este país es que, así como tú acabas de decir, que pues nuestras cortes y nuestro tribunal electoral es experto contradiciéndose en sentencias una detrás de la otra. ¿Y a dónde apelar? Al no haber un tribunal constitucional, por ejemplo. Bueno, mire, es que el gran error que cometimos nosotros por producto de los actos fraudulentos del año 84, 89 y todos esos paquetazos que habíamos vivido con anterioridad, es que le dimos demasiado poder a un tribunal electoral que hoy juega los vaivenes de la política. Y cuando te digo que juega los vaivenes de la política, es como una damazuela que se prostituye al mejor postor. En estos momentos, la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal, está siendo dirigida por una generala, María Eugenia López Arias, que en todo momento se ha mostrado parcializada y cortesana del órgano ejecutivo, háblese de Nito Cortizo y del candidato presidencial del PRD, José Gabriel Carrizo. Y ella recibe instrucciones de ellos. Y ella quiere presionar a dos magistradas más, que son la magistrada Ariadna García y la licenciada Mabel Cornejo, para que apoyen la decisión que se hizo en su juzgado, en su despacho, de no admitir la casación presentada por el licenciado Carrillo. Cuando lo que en derecho procedía era que se admitiera la misma y se discutiera. Pero mira, Fernando, lo más importante de esto es que las convenciones internacionales de derechos humanos contemplan que no pueden haber factores externos al proceso electoral que impidan a la ciudadanía votar por sus representantes. Lo que está sucediendo en Venezuela con la inhabilitación de Corina Machado, por ejemplo, es un claro ejemplo de lo que no debe ser un proceso transparente, o lo que hizo Ortega en Nicaragua, que expulsó y desnaturalizó a todos los candidatos para él poder ganar, entre comillas, en buena lid. Eso tampoco. Eso es lo que pretende el gobierno de Nito Cortizo, asociado con la Corte Suprema de Justicia y con el respaldo del Tribunal Electoral, en el sentido de proceder a una inhabilitación.
incorrectamente. Yo he escuchado a muchos abogados, hasta del equipo legal del señor Martinelli, hablar de la inhabilitación y que inmediatamente quede inhabilitado. Eso está alejado de la verdad. Para poder inhabilitar entonces en un proceso dentro del Tribunal Electoral, se tiene que llevar un proceso, ¿no? Eso no es automático, eso no es de oficio y sin oída aparte. Todo lo contrario, se le deben dar toda una serie de garantías al señor Martinelli en una doble instancia que le permita entonces defender sus derechos y defender el derecho de los cientos de miles de panameños que respaldan esa candidatura. Es que aquí la gente cree que la democracia, la soberanía popular son ripios constitucionales, máximas insignes que no representan nada, y es todo lo contrario. Son contundencias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos así lo ha reiterado en más de una ocasión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha avalado esa postura, y es más, la ONU es un organismo que vela por los derechos electorales también. Por eso, enhorabuena que un consejo que yo di hace 3 o 6 meses al equipo jurídico, al equipo político de Revisando Voz, de Meta y del presidente Martinelli, de que expusiera su caso de violaciones en los estrados internacionales, es la correcta. Necesitamos que veedores internacionales de la OEA, de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana y hasta de la propia ONU vengan a Panamá, se entrevisten en Panamá y conversen. Es más, yo te hago una referencia histórica. Cuando a Bosco Ricardo Vallarino no lo dejaban correr, o no intentaban no dejarlo correr en las elecciones para alcalde por una supuesta doble nacionalidad, nosotros, su equipo político, su equipo jurídico, fuimos a la Unión Europea, fuimos a las embajadas de la OEA, fuimos a las Naciones Unidas, y todos ellos reportaron con vehemencia el hecho cierto que se trataba de impedir una candidatura legítima de un candidato que tenía que pasar por el escrutinio popular. Eso es lo que deben estar pidiendo hoy por hoy y agilizándose lo del equipo político jurídico de Revisando Metas y de Ricardo Martinelli en esas esferas internacionales. Porque yo le tengo muy poca fe a que la Corte Suprema de Justicia admita esa casación, y es más, tengo mucha menos fe que el Tribunal Electoral, que nos permitimos recordar en las pasadas elecciones, a pocos días de una decisión espuria, impidió que Ricardo Martinelli fuera candidato a alcalde y candidato a diputado mediante un artilugio que utilizaron a Rubio, el papá de un ministro de Estado de Juan Carlos Varela. Es que la gente tiende a tener la memoria corta y olvidarse de esos pequeños detalles que al final es predecible el resultado que vamos a tener si seguimos solamente denunciando los hechos contra Ricardo Martinelli en Panamá. Listo. Don Pedro Citón, gracias. Muchas gracias.